toca el privilegio de compartir la palabra del Señor. Entonces, vamos a la palabra de una vez. Lo quiero llevar a Santiago 1:12. Santiago 1:12. Amén. Amén, hermanos, para que leamos juntos. Lo leemos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman, ¿verdad? Si escucharon, hermano, el nombre de la predicación es el camino que prepara la bendición. Y soy honesto, estuve en un gran dilema sobre el nombre, pero al final el Señor me hizo entender que más que nada darle ese nombre a la predicación. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de leer, ¿no? Y la versión traducción lenguaje actual dice: al que soporta las dificultades, dice, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Entonces, ¿cómo se llama, hermano, la predicación del día de hoy? El camino que prepara la bendición. Cuando nosotros queremos, más que nada a los que nos gusta caminar, a mí me gusta bastante caminar, hermano, ¿no? Y recuerdo una vez que decidimos irnos en familia a donde nos congregábamos en aquel entonces, de Zacatepec a la Unidad. Decidimos irnos, ¿no? De repente se nos ocurrió, ni siquiera llevábamos ropa adecuada, pero decidimos tomar un camino, ¿no? Y pues el camino tiene puede decir, sus piedras, ¿no? Puede tener caminos que son difíciles, hay partes donde el camino puede ser ligero, llano, o puede tener sus dificultades, ¿no? Dependiendo del camino que estemos recorriendo. Y la palabra dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Amén. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. Amén. Tenemos que seguir el recorrido que nuestro Señor hizo cuando estuvo aquí. Entonces nosotros tenemos que seguir un camino, ¿verdad? ¿El camino de quién? El camino de Cristo. Y a lo mejor si usted ya ha leído, puede decir como que el camino de Cristo es un poco difícil, ¿no? Un poco de dificultades. Y lo que acabamos de leer en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Vamos a primera de Pedro 5:10 y dice, de hecho cantamos una alabanza con ese nombre, ¿no? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice, hermano? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La versión traducción lenguaje actual dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará siempre que estén seguros de lo que ustedes creen. Recuerden que Dios ha elegido por medio de Jesucristo, nos ha elegido para que formemos parte de su maravilloso reino. Entonces, quiero que que usted preste atención, y si usted ya lo leyó conmigo, puede ver algo, puede ver que termina en una bendición. ¿Sí? ¿Cuál es la bendición de Santiago 1:12? ¿Cuál es esa bendición? La corona de la vida, o la vida eterna, ¿verdad?
pero tuvo que recorrer un camino, ¿verdad? Para llegar a la vida eterna, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Amén o no. Para ganarse la corona de la vida eterna, tuvo que recorrer ese camino, ¿cierto? ¿Y cuál fue ese camino para recibir esa corona? Que se enfrentó en el camino con la tentación, ¿cierto? Por eso le decía, cuando elegimos un camino, puede que te encuentres un camino que a lo mejor no es favorable para caminar. Pero si tú quieres llegar de un punto A a un punto B, tienes que pasar a fuercitas, aunque no nos guste, ¿no? Y en primera de Pedro dice que Dios de toda gracia, que nos da más gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Una vez que ya padecimos un poco de tiempo, Él dice que, ¿cuál es la bendición ahí? Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, ¿verdad? Amén. Entonces, la prueba, hermano, pues es temporal, como acabamos de leer, pero después viene lo que acabamos de ver, afirmación, fortaleza y gloria de parte del Señor, ¿no? Por ejemplo, en Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Sabemos el camino de Job. Él en el camino que resistió, hermano, en el camino de Job. Cuando llegó hasta ese punto, había resistido. ¿Cuál fue en lo que no falló Job? Él lo único que se puede decir fue cuando maldijo su vida, ¿verdad? Que dijo, ¿cómo dijo esa parte? Mejor no hubiese que no hubiera nacido. O creo que dijo, maldigo el día en que fui concebido. Algo así, no recuerdo bien, pero pasó eso, ¿cierto? Bueno, y fíjese que después de él estar resistiendo y permaneciendo, ¿qué pasó, hermano? Se le dio una doble recompensa, una doble porción de lo que él había, por lo que él había resistido. Entonces, lo que yo le quiero dar a entender, hermano, es que después de recorrer el camino y de que tú resistes, como en este caso Job, como en el caso de haber soportado la tentación, de haber sufrido un poco de tiempo, el Señor tiene una recompensa para ti, tiene una bendición para tu vida. Amén. Tiene una bendición preparada para tu vida, siempre y cuando permanezcas y seas fiel. Entonces, antes de una gran bendición, hermano, siempre hay un camino que recorrer. Repítelo conmigo. Antes de una gran bendición, siempre hay un camino que recorrer. Entonces, por eso se llama el camino que prepara la bendición, hermano. Por eso se llama así, el camino que prepara la bendición. Si leemos de nuevo Primera de Pedro 5:10, nos dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar y afirmar, ¿verdad? Fortalecer y establecer. Entonces, ¿cómo nos prepara las batallas, hermanos, las dificultades? Para fortalecerte, ¿verdad? ¿Para qué más? Para establecerte, para afirmarnos en el camino, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa parte del camino? Las pruebas. ¿Y qué más? Los procesos, aflicciones, desierto.
es parte del camino. Pero ya sabemos que una vez que tú llegas al final del camino, hay una bendición. Por eso decidí ponerle ese nombre, hermano, porque más adelante vamos a ver que me voy a enfocar en cierta parte del camino. Pero el Señor al final me hizo darle el camino que prepara la bendición. Entonces vamos a ver otro. Vamos para Deuteronomio 28 del 1 al 10, hermano, y alguien que me ayude a leerlo. Deuteronomio 28 del 1 al 2, perdón. Yo tengo otra versión aquí. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas tus bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué te prepara para recibir esa bendición? A lo que acabamos de leer. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿verdad? Todos sus mandamientos que el Señor te escribe. ¿Cuál es? Eso que prepara el camino. La obediencia, ¿verdad? La obediencia es parte de este camino. Y dice, fíjense el énfasis que le dio nuestra hermana Sara, ¿verdad? Y poner por obra todos sus mandamientos. Y adelante mismo lo dice. Dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si usted sigue leyendo en los demás versículos, ahí vienen todas las bendiciones que uno puede recibir por obedecer, por poner en obra, ¿verdad? Josué 1:8, ¿qué nos dice? Nunca se apartará de ti este libro de la ley. De la ley, ¿verdad? ¿Para qué? De día, de noche. De día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te va a salir bien. Amén. ¿Verdad? Ahí podemos ver que Dios manda que constantemente estemos oyendo, prestemos atención y que sigamos el camino de la obediencia. Vamos a ver otro, vamos a Lucas 16:10 y yo se lo leo, hermano. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vamos a ver otra versión. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, dice, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes, hermano. Entonces aquí, ¿cuál es el camino? Parte del camino, permanecer fiel. Por ejemplo, hermano José, él fue fiel desde donde empezó, ¿verdad? Que cayó ¿en dónde? En la cárcel, ¿cierto? Fue fiel ahí. Después, como fue fiel ahí, después fue ascendiendo. ¿Y a dónde llegó? ¿A dónde? El palacio del rey. Antes, a la casa de Potifar, ¿verdad? En la casa de Potifar, y también fue fiel, ¿cierto? Después ascendió, ¿no? Entonces, como él había sido fiel, pues en lo poco, y esta versión dice, si no eres fiel en las cosas muy pequeñas, en lo grande, dice, no vas a actuar con honradez en las responsabilidades que son más grandes. Entonces, si usted está en el caso de decir, en el caso, por ejemplo, pues de las finanzas, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me has bendecido? ¿Por qué no me multiplicas más las finanzas? Que a lo mejor el Señor en lo muy poco ve que no eres responsable con tus finanzas, y obviamente el Señor no te va a dar más, porque si no eres responsable con poco dinero, vas a malgastar cuando tengas más, ¿no? Si lo vemos de ese lado, pero lo podemos enfocar en muchas más cosas de la vida, hermano.
pero no me quiero enfocar tanto porque quiero ver más puntos. Entonces vamos a ver otro, vamos a Gálatas 6:9. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sí? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar y si no vamos a desmayar. Se está dando cuenta, hermano, que lo que estamos viendo siempre empieza con algo que precede a la bendición. En este caso es ser paciente, es esperar y ser paciente. En el punto anterior en las cosas y se ve, eso va a ir haciendo de lugar o de puesto, de lo que quieras. En la obediencia, hermano, igual. Antes de obedecer, hay pruebas que uno tiene que pasar para poder obtener esa bendición. Solamente le quiero hacer ese enfoque de nuevo. Entonces, el que acabamos de ver, hermano, la Biblia dice que Ana esperó años llorando por un hijo, ¿verdad? Esperó años, pero al final tuvo su bendición, hermano. Ahora, en este punto yo quería darle el nombre de el camino que antecede a la victoria, pero quise reducirlo como guerra espiritual, hermano. Ahorita ya estuvimos viendo partes de ese camino, pero a veces se nos olvida, y otra vez hago énfasis que ya hemos hablado de esto, que nosotros desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos pasados a un tiempo de guerra, a una guerra espiritual. Sí. Somos pasados. Si nosotros vemos en Josué 6, podemos ver la historia de cómo Josué tuvo que enfrentar, ¿verdad? O primeramente, cómo tuvo que obedecer a lo que Dios le decía, ¿no? Que tuvieron que rodear 7 veces alrededor de Jericó, ¿no? Y al 7º día que tocaron las trompetas y que todos gritaron, cayeron las murallas, y para recibir la bendición que estaba detrás de las murallas, tuvieron que pelear, tuvieron que tener una guerra. En nuestro caso es una guerra espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros no tenemos lucha contra qué, hermano? Contra carne y sangre. Contra sangre y carne, ¿verdad? Y eso ¿dónde lo podemos ver, hermano? En Efesios 6:10, ¿no? Dice, ¿no? Vamos para allá, acompáñenme. Efesios 6:10. Amén. Dice, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? ¿Me ayuda con el siguiente? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y después dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Entonces a veces nos olvida que hay una armadura, hermano. A veces estamos caminando y se nos olvida que estamos en ese plano de guerra espiritual, en esa dimensión, y no traemos una armadura. ¿Qué le pasa a un soldado que no lleva una armadura? Se arriesga a morir, se arriesga a ser herido, a ser, pues, a la muerte, en lo que concluye, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuáles son esas armas? ¿Cuáles de aquí se saben cuáles son esas armas? Porque si no, quiere decir que no estamos llevando alguna. El yelmo, ¿cuál más? El calzado, ¿cuál más? La espada, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe. A veces nos quedamos ahí, ¿verdad?
Dice, por tanto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿verdad? Con que podáis poner todo verdad con todo el maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero lea el siguiente punto, léalo y dígame qué dice el siguiente punto. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y usted puede pensar que hasta ahí llega. ¿Y cuál es el siguiente? Y por mí me sea dada palabra. Entonces a veces nada más nos quedamos con las 5 que hemos leído, pero se nos olvidan esos puntos. El capítulo o subcapítulo no acaba hasta ahí, ¿no? Entonces, muy importante, hermano, la oración en el Espíritu, y oración no solamente una simple oración en súplica, como dice ahí, sino también dice que oremos. En este caso, ¿quién dice? Y por mí. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿verdad? Yo quiero entender que Pablo hace énfasis por él para que nosotros también oremos por nuestras autoridades. Esa es un arma, hermano, un arma que cubre. Nosotros estamos orando, por ejemplo, algo que en mi oración nunca puede faltar es orar por mis padres espirituales, por mi pastor, por mi pastora y por la familia pastoral, Gesami también. Nunca falta eso en mi oración, hermano. Y otra cosa, tampoco de mi apóstol, nuestra madre Leti y nuestro delegado. ¿Qué más no puede faltar en nuestra oración? Por nuestra familia espiritual. Yo casi ya no estoy así como ministrando con usted, siempre hago es, siempre empiezo así, hasta parece monótono, pero lo que sigue después ya le cambio. Pero esos 3 siempre están ahí, en ese orden en que yo le acabo de decir. Primero por mi casa, por mis autoridades que van más para allá, y por mi familia en Cristo, y ya lo que Dios me siga poniendo. Pero esos 3 nunca pueden faltar en oración, y podemos verlo ahí cuando dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para hablar con mi nuevo, pues los misterios del Evangelio, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestro pastor para que él también siga recibiendo esa revelación, ¿no? Que siga él llevándonos en más revelación con nosotros como iglesia. Ya me detuve bastante ahí. Ahora vamos a ver otro, que es Hebreos 11:7, hermano. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿no? Y esa prueba de la fe fue la confirmación de la promesa que ya le había dado Dios a Abraham, ¿verdad? Entonces, siempre, hermano, a veces queremos la bendición sin haber pasado por algo. Aquí podemos estar viendo que, por eso le decía yo que repitieran conmigo, ¿no? Antes de una gran bendición siempre hay un camino que recorrer, ¿no? Por eso le digo, por eso al final me animé a ponerle el camino que prepara la bendición. Entonces aquí vemos que la fe también te está preparando en ese camino. Pero yo me quiero enfocar en por esto era que yo tenía la duda de darle ese nombre, ¿no? En el que habíamos empezado, que era Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones aquí, hermano, por soportar la tentación? En Santiago 1:12. Corona de vida. ¿Cuál más? Lo que estamos viendo ahí. Sí, así es, a lo que les ha prometido a los que le aman, dice ahí. Promesas. ¿Qué más, hermano? Póngale lupa. Ahí está. Dice bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurado el varón. Entonces, ¿qué hay? Hay gozo, hay alegría, hay paz, ¿no? ¿Qué pasa cuando
estás enfrentando una tentación y la soportas, sales victorioso de ella, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Te sientes? Yo primeramente me siento con paz y después me siento con gozo. En mi caso, en cada uno puede ser diferente, ¿verdad? Se siente uno más fortalecido también, porque el haber librado una tentación así, te vas fortaleciendo, hermano. Sí, esas son las bendiciones. Y también otra cosa que podemos incluir ahí es que también ganamos testimonio, hermano. Acuérdense que Enoc agradó a Dios, ¿no? Fue traspuesto por haber dado testimonio de haber agradado a Dios, ¿cierto? Vamos a ver. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias, hermano? Lo contrario, cuando no pasamos la tentación. Si primero tuvimos gozo, si tú la pasas, obtienes gozo. Si no pasas, ¿qué es lo primero que uno siente? En mi caso, yo me siento con culpa, hermano. Me siento rechazado, me siento sucio, inmundo, muchas así, ¿no? Esos son consecuencias de no haber soportado la tentación. En el caso de, bueno, también la muerte espiritual, ¿no? Porque el pecado lleva a la muerte espiritual. En el caso de Adán y Eva, hermano, afectó pues a partir de ahí toda la vida de los humanos, por no haber vencido la tentación cuando fueron tentados por el enemigo. Sansón, ¿qué perdió? Perdió sus ojos, perdió la fuerza, ¿verdad? La promesa, por no haber soportado y vencido. Entonces, el que no resiste, hermano, aquí ponga atención, énfasis, voy a dar énfasis en esa parte, el que no resiste la tentación pierde promesas a futuro. Eso es lo que más me quiero dar a entender. Puede perder promesas a futuro y bendiciones presentes también, que a veces no nos damos cuenta. Apenas con el pastor, yo la otra vez daba el testimonio, como el pastor daba a cada, estamos siguiendo a un anexo, se le llama aquí anexo, centros de rehabilitación, y él les preguntaba, hermano, a ver tú por qué agradeces, ¿no? Y cada uno tenía que dar cosas diferentes, ya no podía repetir uno. Eso fue la primera predicación, porque en la segunda les volví a preguntar, pero yo en la primera yo estaba diciendo, si el pastor ahorita me pregunta, creo que estoy igual que ellos, y yo daba en el testimonio con la pastora. A veces estoy muy acostumbrado a las cosas, pero cuando el pastor dijo tienes ojos y manos, nunca, hermano, honestamente no me había enfocado en agradecerle a Dios por algo así. Es que a veces no te das cuenta de lo bendecido que estamos y de lo que tenemos, porque es una costumbre, pero cuando ves que otros no tienen, en el caso, ¿cómo se llama el pastor? Nick Vujicic, ¿no? Que no tiene sus extremidades, que es un tronquito pero lleno de bendición, de revelación de Dios. Y yo que sí tengo, a veces andamos como deprimidos, ¿no? Bueno, en eso yo daba énfasis, hermano. Entonces, cuando uno no resiste una tentación, pues estamos perdiendo esas bendiciones presentes. Podíamos llegar, en el caso de Sansón, tenía sus ojos, los perdió la vista. Era algo que tenía presente en el momento, así, incluso no puede ser tan literal, pero espiritualmente podemos perder una bendición que teníamos en ese momento, cuando no vencemos, pero también bendiciones a futuro. Entonces, yo quería dar el ejemplo de un árbol, hermano. Por ejemplo, los árboles, antes de dar el fruto, hermano, ¿qué tienen? Flor. Tienen la flor, ¿verdad? Y la flor está no recuerdo, está en las ramas, ¿verdad? Tiene hojas.
Pero yo estaba recordando un arbolito que en el patio de la casa de mi papá, hace como que serán unos 15 años más o menos, la hermana de mi papá, mi tía, yo le decía mi mamá, ella sembró una semilla de guaya, no sé si conocen esa fruta, la guaya, es muy rica, es de Chiapas me parece, no se da tanto aquí, pero muy rica. Y ella, recuerdo que me dijo que sembró dos, que sembró una que era de huesito chupado y una que era así normal. Y ella me decía, y sembré una que chupé el hueso, a lo mejor no va a dar. Y tengo entendido que sí tardan su tiempo, como a los 10 años, pero aquí ya pasaron como 15 años y nunca ha dado, hermano. Y a la vez ya le digo, no ha dado todavía. Lo que le quiero dar a entender es que en este año, en el verano, estaba cargadísimo de flor, de muchísima flor, pero en abundancia. Y yo antes, hermano, yo había orado por el arbolito y le dije, yo te bendigo, que tú te fructifiques, que tú des hasta rebosar, hasta que se llenen, ¿no? Y dijo un montón de cosas y yo estuve orando por el arbolito. Y después mi papá me dice, ya pasaron meses, y me dice, ¿ya viste el guayo? Nunca me había fijado, no me había fijado después de que ella había orado. Estaba lleno de flor, pero en abundancia, hermano, en abundancia. Pero pasó algo antes de dar fruto, porque ya era señal de que iba a dar fruto al tener la flor. Pues el enemigo atacó, hermano. Mi papá tiene ciertos enemigos, pero no me quiero enfocar, ¿verdad? A veces son los vecinos, ¿no? Por ahí. Ya está prohibido quemar basura. En todo lugar ya está prohibido quemar basura. Pues tenemos ahí unos vecinitos que están ahí, ¿no? Queman basura todavía. Pues prendieron fuego, hermano, y llevó ese y todo se quemó, toda esa parte donde estaba todo se quemó. Y pasó a traer a todo lo de arriba y se pusieron tristes y toda la flor se cayó. Quedó muy poquita del otro lado, pero pues, con los aires que ha habido ahorita se cayó. Entonces la Biblia dice en Isaías 61:3, dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiere decir que Dios nos ve. ¿Cómo? Nos ve de muchas maneras, pero una de esas, ¿cuál es? Como árboles. Como árboles, ¿verdad? Dice, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiere decir que Dios nos ve como árboles. Entonces, hay una temporada difícil antes del fruto, ¿sí? Ya habíamos hablado antes de lo que era la vid, ¿no? Para dar fruto, primero tenías que pasar una transición de pámpanos a sarmientos para que ese tronquito, esa raíz, rama, se fortalezca. ¿Por qué? Para que puedan soportar, en este caso, las tentaciones. Podrían ser los aires, las heladas, las lluvias, tormentas, rayos, que se pueden oponer para que el árbol no dé fruto. Y nosotros de igual manera, hermano. Entonces, yo te quiero decir que pongamos atención, porque a veces cuando estamos a dar punto de dar fruto, puede venir y va a venir a lo mejor, ¿no? Una tentación, puede venir un viento muy fuerte. En este caso, en el caso de mi arbolito, vino un fuego extraño que no era de Dios y secó las. Y después tuve que trabajar mucho en mi perdón, hermano, porque la verdad sí me dolió bastante ese arbolito. Pero bueno, entonces la tentación muchas veces antecede a una bendición, ¿sí? Eso le quiero dar a entender. La tentación muchas veces antecede una bendición. No quiere decir que siempre va a ser así, pero le doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4, del 1 al 11, dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas palabras. Y bueno, usted ya sabe la historia, ¿no? Al final nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Pero fíjese cómo dice en el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu con E mayúscula. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted se ha preguntado por qué fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Algo que quiera opinar, hermano? De una vez le digo, yo también me hice esa pregunta, ¿no? Y investigué lo que dicen algunos estudiosos teóricos que leen mucho y que, como el comentario Mark Henry y varios que ponen sus ideas, ¿no? Que han estudiado bien las raíces, ¿no? Una de ellas es pues la prueba y la validación de el Mesías, ¿no? Una vez de que él había sido bautizado, fue declarado públicamente como el Hijo de Dios, y antes de iniciar su ministerio debía de ser probado en obediencia y fidelidad. Entonces por eso fue guiado por el Espíritu Santo para allá, para que él fuera probado en esa obediencia y fidelidad, no solamente como título de ser Hijo de Dios, sino que él de cierta manera iba a demostrar que él era obediente, que él era fiel, que tenía comunicación con su Padre. Eso es lo que dicen algunos, y Hebreos 5:8 es lo que dicen, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces es como un examen, muchos dicen que es como un examen, ¿no? Un examen espiritual que confirma que Jesús era hijo de Dios, pasó el examen, y que sí era hijo de Dios, y él venció. Entonces, otro es una identificación con la humanidad. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo vino a ser como uno de nosotros, padeció lo mismo, hermano. Él nos entiende más que nadie en el mundo. Pero Él fue tentado en todo, imagínense, en todo. Ahí nada más podemos ver ese tipo de tentación, pero hay cosas que no hay escritas, pero él toda la tentación la venció y está sin pecado. Entonces, de esa manera el Señor Jesucristo se convierte en un sumo sacerdote compasivo, capaz de entender nuestras luchas y ayudarnos en la tentación. De esa manera él es el sumo sacerdote, porque él pues nunca pecó, hermano, nunca. Otra cosa es que es como un simbolismo de la victoria donde Israel fracasó. Aquí dicen que recuerdan los 40 años de Israel en el desierto, donde Israel murmuró, desobedeció y cayó en tentación. Y Jesús, en cambio, obedeció. ¿Sí? Esto muestra que Jesús ahora es el nuevo Israel, por así decirlo, y el verdadero hijo obediente. Ese es el punto que le dan. Otro punto es la preparación para el ministerio. Dicen que la tentación fue parte del entrenamiento espiritual de Jesús antes de predicar, sanar y enfrentar la oposición. Tuvo que vencer a Satanás al inicio de su ministerio y de esa forma estableció la victoria espiritual, pues que culminó en la cruz. Y aquí, hermano, viene lo que yo le contaba del arbolito. Jesús, antes de empezar su ministerio, porque es un ministerio que a la vez sigue dando frutos, que es fructífero, tuvo que padecer esa tentación, pasar esa tentación, hermano, pasar ese momento. Entonces, por eso le digo,
a veces antes de una gran bendición, como era en este caso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, puede venir algo así, como una tentación. Otro punto es que para demostrar cómo se vence la tentación, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo citó Deuteronomio en los 3 casos y Salmos, y muestra que la oración, la palabra, es un arma espiritual, que está en Efesios, lo que acabamos de ver en la armadura de Dios. La oración es muy importante, muy importante. Entonces, si Jesús no hubiese soportado la tentación, ¿qué hubiera pasado? No habría salvación para nosotros. Seguiríamos muertos y condenados, hermano. Si Jesús no hubiese soportado la tentación. Aquí un punto que dieron esto que encontré, dice que si convertía las piedras en pan, habría obedecido al diablo y fallado en la confianza con el Padre. Si adoraba al enemigo, nunca podría haber sido salvador, porque le daba la gloria al enemigo. Si se lanzaba del templo, habría actuado en orgullo, y no en obediencia, queriendo demostrar que él era, pero él confió, siempre permaneció y se defendió con la palabra. Entonces Jesús soportó y por eso pudo ir a la cruz sin pecado, venció al enemigo, al diablo con la palabra y abrió el camino de salvación para toda la humanidad. Bien, entonces ya puse mis argumentos, hermano, para demostrarle que antes de una bendición puede venir, no quiero decir que sea siempre, puede venir una tentación a tu vida antes de dar ese fruto. ¿Sí? Antes de dar ese fruto. Aquí yo creo que en el caso de mi arbolito, yo ya lo había bendecido, ya tenía ese fruto, pero no seguí orando por él, que Dios lo protegiera por verlas, al ver las flores, ni siquiera sabía que tenía flores. Ya al final me descuidé el arbolito, si vemos así, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la tentación, hermano? Santiago 1, del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a la luz, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es una fuente de la tentación? ¿Cuál es? Lo acabamos de leer. La concupiscencia de nosotros, nuestros deseos carnales, con lo que batallamos o traemos de nuestros ancestros, ¿verdad? Todo lo que no han vencido y que todavía uno batalla, de ahí viene la tentación. Y muy importante, dice que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces puede usted decir, bueno, entonces ¿por qué el Padre Nuestro en la versión Reina Valera dice: y no nos metas en tentación? Algunas versiones no ponen tentación, ponen prueba. Y ahorita vamos a ver, para que si usted tenía esa duda, porque yo sí tenía esa duda cuando me aprendí el Padre Nuestro. Entonces yo recordaba eso, que el Señor no puede tentar a nadie. Pero leyendo otras versiones, ahí dice, en unas partes dice, no nos expongas a las pruebas, nos dice de esa manera. Pero se refiere a lo que sigue. Una vez escuchaba al apóstol que decía que la traducción original decía: no nos dejes pasar por la tribulación. Ajá, amén. Hay unas versiones que dicen así. O sea, que se refiere así a la gran tribulación, no tanto a la Así es,
a la gran tribulación. Hay una versión que dice la tribulación, pero no la noté porque le quería también dar este énfasis. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, Amén. que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí dice que Dios a veces deja, que Dios permite que las pasemos para probarnos y fortalecernos. Dios deja, como decía nuestra pastora, también la palabra original es la tribulación, y Dios va a dejar que algunos pasen por ahí, ¿no? Pero pues al final te vas a fortalecer, pero pues ya sabemos que ya no vamos a hacer si quedamos ahí, esposa, ¿verdad? Nos quedamos un poco más atrás. Bueno, entonces una fuente es la concupiscencia, otro es porque Dios lo permite, hermano, porque Dios deja que seas tentado, como pasó en el caso de Job, en el caso de Jesús, porque Dios deja, esa es una fuente, porque Dios lo deja, más Él no tienta a nadie, Él deja que pase, pero no te tienta, porque el tentador es el enemigo, y las concupiscencias, y bueno. Otro es por el descuido espiritual. Otra cosa es el descuido espiritual. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no somos atentos, sobrios, y no estamos velando, obviamente el enemigo te va a devorar. Esa es otra fuente, hermano, el descuido que tenemos. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si no estamos velando y llorando, hermano, para que no entres en tentación, como le dijo nuestro Señor a sus discípulos en ese entonces, que no podían orar, Él estando ahí en el monte. Porque la carne, hermano, a mí me ha pasado así, que yo tengo ganas de aprender, de leer, pero mi carne me dice, ve el celular, el TikTok. Me gana el sueño, a veces me pongo a hacer otras cosas y acabo haciendo lo que no quería hacer, viendo otras cosas. Porque es verdad, el espíritu uno sí quiere crecer, pero a veces están las distracciones, ¿verdad? Y nos desvían del propósito que teníamos. Entonces, velad y orad, hermano. Ya vemos otro punto importante de la armadura de Dios. Como veíamos, muchos nada más conocíamos hasta la espada del Espíritu, pero no nos enfocamos orando en todo tiempo, en todas las súplicas en el Espíritu, y orando por nuestras autoridades. Bueno, entonces es importante conocer, haciendo énfasis aquí, que Dios no tienta, sino que Él permite la prueba, y que Satanás y nuestros propios deseos son la fuente de la tentación. Y muy importante que Dios da las fuerzas para resistir la tentación. Entonces, si tú estás en un momento, aquí todos hemos sido tentados en algo, hermano, y algunos las hemos vencido y otras hemos caído, ¿verdad? No creo que aquí haya alguno que no haya vencido una tentación en algún momento de su vida. Y como usted y yo hemos pasado esos procesos de victoria y de derrota, concordamos en algo, ¿no? ¿Qué hacer en medio de un proceso de tentación, hermano? Cuando ya estás en ese momento de que quieres pecar, de que el enemigo te está tentando, huir, ¿verdad? Esa es una, y es como porque cuando estás en ese proceso, como que tu mente no quiere, es que una vez yo recuerdo que en una predicación que la pastora también hablaba del pecado, y decía, ¿no? Es que el pecar se disfruta, pecar se disfruta, ya después uno que está en Cristo ya siente la carga, la culpa. Dice, cuando tú estás en un proceso así de tentación, la mente como que
te cuesta hacerle caso a lo que de toda la biblina que a veces tienes, como que se te olvida. Entonces, hermano, estos son como consejos, ¿no? Yo te digo algo porque he pasado por procesos así últimamente. Y yo tengo un cuaderno ahí en mi escritorio donde me acuerdo, y me acuerdo de Gálatas, hermano, 6:2, ¿no? Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Y el que sigue, que también está creo que está en Efesios, bueno, que dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, aunque es difícil, hermano, es difícil en ese momento, acuérdate de eso. Acuérdate, trata de acordarte de la palabra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Acude a la palabra, pídele a Dios fuerzas. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Clama al Señor, pídele que te ayude, que te dé las fuerzas. Y ya si estás en un momento, toma acción y haz lo que hizo José, ¿no? Ve y huye, aunque te salgas encuerado. Y como lo hizo él, pues ahora sí, ¿no? Más vale que digan aquí Ajá. corrió que aquí murió. Pues ya. Y trata de pensar claramente, hermano. Algo aquí que, como un tipo de administración rápido, ¿no? Me pasa que, y hago esto porque lo he estudiado y he hecho mis anotaciones de cuándo me han venido esas tentaciones. Y por eso yo le daba ese énfasis que le dejo hoy. Antes de una gran bendición puede haber una tentación. Y me di cuenta de eso, hermano. Que yo no aguantaba. Y cuando pasaba más, resulta que iba a pasar algo muy bueno para mi vida. Y por haberme sentido así, ya no la disfruto. Por ejemplo, en este caso, ahorita hubo Santa Cena. Luego, ya sí que cuando viene Santa Cena, hermano, el enemigo muchas veces viene a mí y quiere. Y a mí a veces digo: viene Santa Cena, así algo, ¿no? Pues ya de tantas cosas que uno ha vivido, hermano, ya tiene esa experiencia también. Es que si te has equivocado, eso te ayuda también a fortalecerte. Pero tienes que levantarte, ¿verdad? Entonces trata de pensar claramente algo que venga en el futuro. Puede venir algo grande. Por algo te está pasando eso, hermano. Entonces, y ya si has fallado, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Cuando uno ha fallado, hermano, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Y más si sirve. Pues ya no No quiere servir. Aunque también ahí, hermano, ahí entra la humildad y reconocer, porque tenemos que cuidar este lugar que es santo, ¿verdad? Amén. Y ahí, ¿sabes qué? Pues cuidar el lugar, porque bueno, nos podemos muchas veces enfocar en esto, ¿verdad? Tenemos que ir con nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón, pero también, hermano, a veces hay que tener vencer ese orgullo de que somos servidores, ministros, fallamos, pues ir a hablar con tu autoridad y decir: ¿sabe qué? Pastor, fallé en esto, no me siento bien haciéndolo, y el pastor, depende de lo que Dios le diga, él decide, ¿no? También. Pero por ejemplo, yo así me siento, hermano. A veces uno no quiere ni venir ni al culto, busca una excusa de esconderse. Entonces uno trata porque se siente así como Adán y Eva. ¿Te quieres esconder? Acusado. Quieres huir, te sientes expuesto, te sientes con culpa, te sientes sucio, no te sientes digno. Pero lo primero que debes de hacer es ir a Dios. Y no faltes a la iglesia. No faltes a la iglesia. Amén. No dejes que, si tú fallaste, tú pecaste, no dejes que eso te aleje de Dios, porque si más te alejas de Dios, más te vas a ir a ensuciar por allá. Mejor ve a la iglesia, ministrate y déjate también
llevar en la alabanza, aunque a veces se siente uno así como que no quiero cantar, no dejes de alabar a Dios, no dejes, porque tienes un abogado, hermano. Otra pues confesar nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿cierto? Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos, un cambio de mentalidad, aprender. Otra cosa, pues aprender de la caída. Hermano, tantas veces que nos hemos caído, ¿no? Hasta 7 veces, y volver a levantarnos. Tenemos que aprender de las caídas. Si sabes que has caído en cierto, trata de saber cuándo viene la tentación que siempre te hace caer. Examina ese momento. Y bueno, hermano, ya termino porque ya me acabé el tiempo. Ya me lo acabé. Si tú has pasado por un proceso así, recuerda que tienes un abogado. Tienes un abogado, hermano. Y, por ejemplo, con una oración que yo hago, me baso en Colosenses 2:14, ¿no? Que muestra lo que Jesucristo hizo. Y dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Yo luego así estoy orando, hermano, y yo sé que hay una corte celestial, porque cuando Pedro falló, recuerdo que Cristo dijo: te han acusado, ¿no? Pero yo he rogado al Padre, ¿no? O en el caso de Job, que se presentaban los hijos de Dios delante del Señor, y que también iba aquel. ¿Por qué? Porque presenta aquí lo que dice actas de decretos, argumentos válidos que el enemigo tiene. ¿Sabes qué? Joel hizo esto, tengo yo derecho de llegar a su vida y hacerle esto. Hay una corte celestial, hermano, donde nos acusan, como le pasó a Pedro. Entonces yo digo: Señor, pues bueno, si hay argumentos, hay actas en contra de mi vida, anúlalas, tú eres el abogado, tú tienes el poder. No permitas que lo que yo he hecho, así yo de esa manera, hermano, me estoy dando así como más o menos lo que a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, también Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, no sea que también seas tentado. Pues yo te bendigo, hermano, que si tú has fallado, no te alejes del Señor. Tienes abogado, ve con el Padre de la iglesia, no te alejes, acércate más, aunque te sientas indigno, deja que el Señor venga a lavar tus vestiduras y te libre de todo pecado. Pues el Señor te bendiga y nos despedimos. Amén, hermano. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y ya vamos a dar fin, porque ahora sí agarré la unción del pastor.